Bien, vamos a arrancar un poco a hablar de generadores de vapor. Les recordamos también que la clase del año pasado, del 2020, sigue estando en el canal de YouTube. Es básicamente una réplica de lo que vamos a ver hoy a continuación. Así que bueno, pueden ver ambas grabaciones, ¿sí? Bien. Ven que esto, ahí está. Bien, primero, como ustedes están en tercer año y todavía no han visto distribución de vapor, que lo van a ver en cuarto, les quería dejar claro, ¿sí?, que vamos a ver generadores de vapor, también llamados calderas en muchos casos, tanto para generar vapor sobrecalentado a alta presión y a alta temperatura, de los rangos que ustedes vieron que trabajan una turbina de vapor, ¿sí? Pero también sepan que hay generadores de vapor, ¿sí?, que generan vapor saturado de baja presión, entre 10 y 20 bar, como fluido térmico para una instalación de proceso, ¿sí? Entonces, no quiero decir que el mismo generador puede proveer de un tipo de vapor u de otro, ¿sí? Todo generador de vapor o caldera es diseñado para condición puntual de vapor, ¿sí?, o un rango de presión, ¿sí?, y no se puede utilizar más allá de este mismo, ¿no? Porque ya son cuestiones de diseño, ¿eh? Limitaciones que tiene, que no va a poder ser capaz de proveer eh, vapor saturado o vapor sobrecalentado el mismo dispositivo, ¿sí? Bien, vamos a ver un poco de definiciones de terminología, ¿sí? Sepan que si bien no hay mucha normativa en cuanto a los generadores de vapor en el país o a nivel provincial, estamos en la provincia de Buenos Aires, que dentro de toda la regulación, ¿sí?, la normativa se emite a nivel provincial. Bueno, la provincia de Buenos Aires sí tiene algo de normativa, ¿sí? Hay provincias que no la tienen, y dentro de esa normativa, en este caso no, IRAN, que es a nivel nacional, ¿sí?, habrá otra normativa a nivel provincial, ¿sí?, tiene un capítulo, ¿sí?, donde da definiciones, ¿sí? La primera definición que me interesa transmitirle a ustedes, que tengan bien claro que es una caldera, ¿sí?, es básicamente un intercambiador de calor donde se produce vaporización, donde se genera vapor, donde el agua cambia de estado. ¿Sí? También hay otro término que se denomina superficie de calefacción, que es el área de intercambio térmico, ¿sí? O sea, es el área donde la energía, esa área que va a atravesar la energía desde los gases de combustión, ¿sí?, hacia el agua, ¿sí?, para aumentarle su temperatura, en el caso sea calor sensible, o producir un cambio de estado, ¿sí?, como calor latente para el agua. Una tercera definición, que me gustaría que la comparen con la primera que dimos, con caldera, ¿sí?, es lo que se denomina un generador de vapor. Un generador de vapor vamos a denominar que es un conjunto de dispositivos que está la caldera más otros tantos, ¿sí?, otra superficie de intercambio que van a producir otras evoluciones, ¿sí?, al agua, y todo ese paquete va a ser generador de vapor. O sea, fíjense ya acá la primera diferencia, que una caldera es básicamente un intercambiador donde se vaporiza agua, ¿sí? Un generador de vapor, y va a estar asociado básicamente a vapor de proceso para calefacción a cualquier operación industrial, ¿sí?, que demanda vapor saturado, donde se logra en la salida esa calidad de vapor. Ahora, si quiero introducir vapor en una turbina, lo debo sobrecalentar, además de vaporizarlo. Bueno, ahí ya cambia el concepto de caldera a generador de vapor, ¿sí? Bien. Otras tres definiciones que me gustaría transmitirles y que tomen conocimiento, ¿eh? Que hay un nombre que se llama vapor normal, ¿sí?, que expresa cuánto es la capacidad de producción que tiene una unidad, pero estandarizando las condiciones de ingreso del agua a ese generador de vapor, ¿sí? Recuerden que un generador de vapor tiene un aporte térmico que lo da tantas kilocalorías hora que aporta el quemador, ¿sí? Y más allá que tenga un rendimiento, porque tiene pérdidas, ¿sí?, esa energía la va a utilizar para calentar el agua y para vaporizarlo, ¿sí? Y dependiendo de la temperatura de ingreso que tenga el agua a ese intercambiador, ¿sí?, va a ser
va a depender la capacidad de generación de vapor. ¿Sí? A menor temperatura de ingreso del agua, utiliza más energía para el calor sensible y le queda menos cantidad de energía disponible para la vaporización. Entonces, para comparar calderas, ¿sí? Aparece este término de vapor normal, y se normaliza las condiciones de ingreso del líquido, ¿sí? A la caldera. Bien, si no tengo en cuenta vapor normal y quiero expresar la capacidad de generación de una caldera teniendo en cuenta otras condiciones de ingreso de agua, bueno, ahí aparece este concepto de producción de vapor, donde sí hay que indicar ahí cuáles son las condiciones contempladas para el ingreso de agua al recipiente. Y bueno, una que ya la han visto en termodinámica, el término de rendimiento. Vamos a hablar, cuando hablemos de rendimiento de caldera, vamos a poner en el numerador, ¿sí?, la energía absorbida por el agua, ¿sí?, y en el denominador la energía aportada por el combustible, ese caudal de combustible por el poder calorífico. Estos son términos que, estos son los principales. Hay otros tantos más, ¿sí?, que no traigo porque si no sería bastante monótona, pero si uno consultaría esa norma, estaría toda la terminología para dejar claro a qué nos referimos cuando hablamos de generador de vapor, caldera, ¿sí?, rendimiento de caldera. Ahora, si vamos un poco, yo le quería meter un poco códigos de diseño, ¿sí? Todos estos dispositivos que vamos a ver a continuación están diseñados con códigos, ¿sí? Códigos que de alguna manera están influenciados por la geografía. Hay una línea de códigos americanos, que es la que estamos viendo ahora, que es código ASME, ¿sí? Es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, ¿sí? Y también hay códigos de origen europeo y japonés, por ejemplo, o inglés, ¿sí? ASME es uno de los más reconocidos, ¿sí? Y dentro, si vemos la estructura de este código para calderas y recipientes a presión, ¿sí? Esto es una versión 2010, pero hay una versión, antes se hacía cada 5 años, ahora cada 3 años, se va actualizando, se va incorporando cosas nuevas que no estaban contempladas, que fueron estudios de casos particulares, y después se fueron incluidos en la normativa, ¿sí?, como actualización. Dentro de este código, que es un código, va a haber códigos de construcción, códigos de referencia, ¿sí? O sea, básicamente va a haber capítulos, ¿sí?, o secciones del código. A nosotros nos interesa el código sección 1, calderas a presión, ¿sí? Fíjense que la sección 8 va a hablar de cómo se diseñan los recipientes a presión, pero sin aporte de fuego. No es el caso de un generador de vapor, pero bien sería el caso de un tanque de aire comprimido, ¿sí? Y estas secciones de los códigos de construcción, que básicamente me dan la receta de los procedimientos a seguir, estandarizados para diseñar estos tipos de dispositivos, van a estar apoyados por códigos de referencia, ¿sí? Va a haber códigos que hablen de materiales aptos, ¿sí?, y propiedades de materiales para la construcción, ¿sí? Va a haber otros capítulos que me van a hablar de ensayos no destructivos, ¿sí? Y otras secciones de referencia que van a hablar un poco de los procedimientos de construcción, de soldadura, básicamente, ¿sí? Entonces, estas secciones, código de referencia, van a dar apoyo a los códigos de construcción, ¿sí? Esto es lo más visto, el código ASME es uno de los más vistos, no es el único en el mercado, ¿sí? En Norteamérica esto es obligatorio, es mandatorio, hay una cuestión legal y todos los recipientes tienen que estar construidos bajo este código, ¿sí? Porque a través de esto está complementándolo una cobertura de seguro por accidentes y todo está muy normalizado, ¿sí? Acá en Argentina no están así. ¿Y por qué no están así? Bueno, haciendo referencia a esa normativa que hablamos de la OPDS, ¿sí? Hoy se llama OPDS, antes se llamaba Secretaría de Desarrollo Sustentable, habla un poco de un artículo 17, ¿sí?, habla un poco de algunas características que deben cumplir estos dispositivos acá, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Fíjense, dice, el punto A dice, serán construidos con materiales que respondan a las normas IRAN-YAS 500, ASME, ACTM, DIN, etcétera, o sus modificaciones.
Recuerden que estas normas IRAN y AS B500 es la que empezamos a ver la terminología de las dos primeras filminas. ¿Sí? Perdón, esta, la 2505, la de abajo. ¿Sí? La primera son materiales reconocidos para la construcción de estos dispositivos. Y fíjense en el punto C. Dice que el diseño y construcción de los generadores de vapor deberán responder a normas reconocidas internacionalmente, tales como ASME, norteamericana, TRD, alemana, ¿sí? DIN también es europea. O sea, la Argentina no desarrolló un código de construcción, pero la normativa dice que se puede adecuar cualquiera que tenga reconocimiento internacional. Acá vamos a ver, en Argentina, generadores de vapor construidos con distintos códigos, ¿sí? No hay un código mandatorio. Cada generador de vapor o caldera va a tener su placa de identificación, ¿sí? Esta la va a colocar el fabricante, ¿sí? Donde se van a dar datos característicos, los principales de ese dispositivo, ¿sí? Estamos viendo placas de identificación muy antiguas, donde solamente se dice el año, un poco, siempre está el número de serie, algún año de fabricación y la presión de diseño de trabajo, ¿sí? Y fíjense, vamos a la de abajo, a la de mayor tamaño, ¿sí? Esta es una caldera que está a pocos kilómetros de la universidad, está a 20 kilómetros de la universidad. Fíjense cuáles son las variables, ¿sí? que hace, que cunea, ¿sí? El fabricante. ¿Mm? Básicamente me está el tipo de caldera, el modelo, el año, el número de fabricación o el número de serie, y aparecen otros parámetros como la máxima presión de trabajo, la presión de diseño, ¿sí? Puede aparecer una tercera presión, o sea, fíjense que esta es la que de alguna manera normalmente tenía que trabajar la caldera, ¿sí? Pero como siempre uno selecciona y hay un excedente de material porque no encuentra el espesor que corresponde al cálculo, si el cálculo me da 6 milímetros y tengo chapa en pulgada, voy a elegir un cuarto, 6,35. Entonces, ese sobreespesor me va a dar una presión mayor, ¿sí? A la que fue, digamos, la presión de diseño. Y de alguna manera, fíjense que siempre la presión de diseño va a ser mayor que la operación normal y va a haber una tercera presión que es la que yo les comentaba, que es una MAWP, que es la que da el sobreespesor de material, ¿sí? La de diseño es la del cálculo y la de trabajo es la que va a trabajar en forma constante, ¿sí? O sea, para que le sobre un poco a mi generador de vapor. También me va a indicar, en este caso, no son todas iguales, la producción de vapor normal, haciendo referencia a esa terminología que vimos al principio de la presentación. La superficie de calefacción es un parámetro característico de la caldera, o sea, el área de transferencia que tiene disponible. Año de fabricación y en este caso se da una producción de vapor en pico, ¿sí? No queda bien claro, no tengo bien claro yo, habría que ver, porque esta fábrica ya no está más, ¿sí? Es una fábrica nacional y fue mutando por cuestiones económicas de propietario, pero habría que ver, igual no está cuñado, qué expresarían con producción de vapor en pico, ¿sí? Pero cada caldera tiene que tener su placa de identificación, es como el auto, tiene que tener su patente, y si es que no lo tiene porque alguien jugó y agarró un destornillador y la sacó para vender el bronce, para hacer daño, para irse a su casa con esa chapa, bueno, hay que reimprimirla, hay que rehacerla, un personal calificado para ese fin, tiene que hacer repatentarlo, ¿sí? Hacer una nueva placa de identificación y colocarla en el generador de vapor. Bien, y acá vamos a la primera clasificación, los dos grandes mundos que tienen las calderas o los generadores de vapor. ¿En qué se dividen? Los pirotubulares y los humotubulares, ¿sí? A los pirotubulares también se le puede llamar humotubulares o pirotubulares, y los segundo grupo, los acuotubulares. Básicamente depende por dónde circulan los fluidos, ¿sí? En las pirotubulares, los gases de combustión circulan por el interior de los tubos de transferencia, y en los acuotubulares, lo que circula por dentro de los tubos
es el agua que se va a vaporizar, ¿sí? Bueno. Abajo tienen fotos características de dos calderas, ¿sí? La de la izquierda, acuopirotubular, y la derecha, acuotubular, para vapor saturado para una industria. De baja presión, estamos hablando del orden de los 10 bar aproximadamente, hasta 20 bar. ¿Sí? Esa es la fisonomía que tienen los equipos para generar vapor saturado. ¿Sí? Bien, hablemos un poco de rendimiento de caldera. ¿Sí? Vean un poco ese diagrama de Sankey, que está puesto arriba a la derecha, ¿sí? Donde uno puede ver, esto está hecho, no todas las calderas tienen este mismo Sankey, pero básicamente, del 100% de la energía que aporta el combustible, voy a tener un 10% que se va por chimenea, un 1 o 2% que se me va por la envolvente, por el calor que pierde la caldera hacia el área que la rodea. Bueno, algo que vamos a ver la semana próxima, hasta un 5% por purgas, purgas intencionales que se hacen en la caldera para mantener la calidad del agua. ¿Sí? Y si resto del 100% todas las pérdidas, me quedo por lo general en el orden de 80, 85, 90%. Fíjense en que es un dispositivo que intercambia energías y es muy eficiente. ¿Sí? Entonces vamos a hablar por lo general en rendimientos de ese orden, para calderas, podríamos decir, decentes. ¿Sí? Si bien hay calderas que tienen menor rendimiento, ahí fíjense en la tabla de la izquierda, tomen esto de referencia, esto lo tiene que indicar el fabricante. El rendimiento térmico en base al poder calorífico inferior, fíjense que las calderas humotubulares van a comenzar con rendimientos del 60% cuando la caldera es de un paso, o sea, los gases atraviesan una sola vez el agua. En 2 pasos aumenta un 10%, y lo típico que se ve en cualquier industria, mayormente, es la caldera de 3 pasos. ¿Sí? La caldera de 3 pasos tiene un rendimiento del 85%, si está en condiciones adecuadas. ¿Sí? Pero fíjense en que siempre vamos a hablar rendimientos del 80, 89, 90%, y las generadores de vapor para ciclo de potencia de vapor van a estar por arriba del 90% seguramente. ¿Sí? Porque ahí hay que aprovechar toda la energía que quede contenida en el vapor para turbinarlo y obtener el producto que es la energía eléctrica. ¿Sí? Y otra cuestión que queríamos comentarle, acá viene otra tabla, ya habla no solamente de humotubulares como las de arriba, sino habla de pirotubulares, que son humotubulares, y acuotubulares. ¿Sí? Fíjense, esta tabla la puse acá para que vean un poco los órdenes de presión que manejan las humo pirotubular. Fíjense, son presiones bajas. ¿Sí? Y las acuotubulares, estas son para generación termoeléctrica, andan en el orden de 200 bar. ¿Sí? También hay acuotubulares para vapor saturado que manejan los mismos niveles de presión que se manejan en una industria. ¿Sí? Para vapor de calefacción. Fíjense un poco la producción de vapor de las humo y las acuotubulares, también son muy distintas, siempre es un orden de magnitud mayor, tanto en presión como en tasa de generación. También lo son en superficie de calefacción. Y fíjense en otro parámetro que no lo nombré, que es el coeficiente de evaporación, que también está en la tabla superior como liberación superficial, que me dice cuántos kilos de vapor se genera por cada metro cuadrado de superficie de calefacción. ¿Sí? Y fíjense que también las humotubulares son valores que andan rondando los 20 kilos de vapor por metro cuadrado de superficie de calefacción, mientras que las acuotubulares logran coeficientes mucho mayores. ¿Sí? O sea, asocien que el acuotubular es un dispositivo que trabaja con mayor exigencia, con mayor nivel de temperatura en los materiales que conforman los tubos, menores espesores, y eso le da mayores prestaciones. Obviamente, todo eso demanda mejor calidad
del agua, mejor control, ¿sí? Porque es como un auto, un Fórmula 1, ¿sí? Si quieren que ande, lo tienen que controlar bien y dar y suministrarle lo que requiere. ¿Sí? Más el humo tubular es un Falcon, ¿sí? Generalmente los piros y humo tubulares son sistemas que no tienen tan buenas prestaciones como las acuatubulares, pero demandan menos mantenimiento, menos calidad de agua, ¿sí? Son más rústicas, ¿sí? Las dos pueden, en vapor saturado, pueden proveer la misma calidad de vapor. Mientras que en vapor, para introducir en una turbina de vapor, estamos hablando de presiones de 200 bar y temperatura de 500 grados, solamente quedan las acuatubulares. ¿Sí? Las humotubulares no pueden desarrollar esos niveles de presión, ¿sí? Por cuestiones mecánicas y de geometría. ¿Eh? Y otra cuestión que le quería un poco dejar el gráfico a la derecha, es que la caldera está diseñada para una carga, ¿sí? Nominal. ¿Sí? Esto básicamente como todo, como el auto, o sea, la velocidad crucero para un auto donde tiene menor consumo o mayor rendimiento, ustedes lo sabrán, será 110 kilómetros en ruta, 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Saben que cuando van más rápido empieza a consumir más, tienen peor rendimiento, y cuando van más despacio también. Bueno, a un generador de vapor le ocurre lo mismo. Tiene un punto de trabajo, un estado de carga en cuanto a caudal de vapor, que obtiene el mayor rendimiento. ¿Mm? Si yo subutilizo esa caldera, voy a empezar a reducir el rendimiento, y si yo la sobreutilizo, le pido más de lo que del caudal nominal, de ese vapor pico, ¿sí? Empieza también a disminuir el rendimiento. ¿Sí? Por eso, lo importante es, cuando adquiero una caldera para vapor de calefacción, debo tener en cuenta cuál es el consumo de la fábrica para que la caldera trabaje en un estado de carga interesante, ¿no? ¿Mm? Y me dé el mayor rendimiento. Obviamente, no voy a tener tampoco mucha reserva para el aumento de demanda, ¿sí? Pero bueno, siempre hay que tomar soluciones de compromiso. Esto tiene que ver un poco con las velocidades de los gases, cómo circulan, un poco pierde las condiciones de diseño. Cuando uno lo aparta, ya las cosas no se empiezan a dar como tienen que ser, ya el quemador no tiene mejor rendimiento, empiezan a pasar otras cuestiones que la temperatura del hogar no es la misma que a plena carga o a carga nominal, y todo eso afecta al rendimiento. Bien, ahora una clasificación un poco más detallada, ¿sí? Y yo acá van a empezar remarcadas las geometrías que son más utilizadas y las que me interesaría que tengan bien claro, ¿eh? Cuál es el servicio que presta cada una. Fíjense que si bien está esa clasificación principal que mencionamos anteriormente entre humo y acuatubular, ahora en cada grupo empiezan a aparecer subgrupos. ¿Sí? Vamos un poco con la humo tubular. ¿Cuál es el caballito de batalla? El más visto, no quiero que sea el único, pero el que más se utiliza por su rendimiento, por su, digamos, complejidad constructiva. Una cuestión estos son dispositivos que ya han desarrollado, se construyen hace años, no hay grandes avances tecnológicos. O sea, si bien uno apunta a tener algunos puntos más de rendimiento, la geometría básica no cambia. ¿Sí? Lo que más se ve en la industria en humo tubular es una caldera de hogar interno, que lo vamos a ver mañana, donde la combustión está dentro, parecería que está dentro del cuerpo de presión, ¿sí? Y dentro de este hogar interno aparece fondo seco y fondo húmedo, que también lo vamos a ver mañana, ¿sí? Pero este es el caballito de batalla que vamos a ver en la industria, porque se alimenta con gas natural o fuel oil. El de hogar externo, que es decir, cuando la combustión, la cámara de combustión, está fuera de ese intercambiador, ¿sí? Mayormente cuando se utiliza combustible sólido, que no es lo más visto por nosotros. ¿Sí? Si bien pueden encontrar calderas abastecidas a leña. Bueno, otra que me interesa que quede claro es la caldera acuatubular, autosoportada, sin recalentador, sin sobrecalentador, o sea, es una caldera para vapor saturada, que es la competencia de la primera.
¿sí? O sea, esta caldera acotubular genera el mismo producto que la humotubular, ¿sí? Vapor saturado de baja presión. ¿Sí? Ambas son armadas en taller, están paquetizadas, ¿sí? Y fíjense cómo compiten, que si van a la Serenísima van a encontrar en la sala de máquinas calderas de ambas tecnologías, acuo y humotubular trabajando en conjunto, ¿sí? El tercer círculo que aparece, el rojo, ¿sí? Es una caldera cotubular, circulación natural, colgada, colgante, ¿no? Irradiante. Esta caldera, que puede ser alimentada por combustible líquido, gaseoso y también sólido, son las calderas que se utilizan para generación termoeléctrica, ¿sí? En ciclos de vapor, ¿sí? No en ciclos combinados, donde los gases de combustión lo genera una turbina de gas, ¿sí? Pero en un ciclo de vapor puro, ¿sí? Este es el tipo de generador que se utiliza. Y después un cuarto y último es un generador acotubular de paso forzado, que vamos a ver un poco la característica también al final de la clase. Básicamente es una caldera particular y la mencionamos porque se ve en pequeñas industrias y se ve en la planta piloto de la universidad. Y tiene sus particularidades. Si bien no deja de ser una acotubular, tienen diferencias con respecto a este círculo amarillo, que son la geometría más vista cuando tengo una caldera cotubular para vapor saturado, ¿sí? Me gustaría yo voy a apuntar toda mi presentación a estos 4 tipos de calderas, ¿sí? El resto son variaciones de estas 4, ¿sí? Y son poco vistas. Ojo, otra cosa que voy a comentar. Nosotros vamos a hacer mucho hincapié también en lo que es combustible líquido y gaseoso, ¿sí? Recuerden que el 40% de la energía del mundo se genera con carbón, ¿sí? O sea, nosotros no somos un país de combustible sólido, pero el mundo sí, el hemisferio norte sí. Corea, Rusia, China, ellos generan energía eléctrica principalmente con carbón. Entonces, si viajan, mayormente van a ver generadores de vapor y no van a ver turbina de gas. Bien, vamos a ver un poco cómo funcionan. Vamos a empezar a meternos en los acotubulares, en el primer grupo de calderas, ¿sí? Y tratar de explicar un poco cuáles son sus prestaciones máximas, tanto en presión, fíjense en 220 bar, al tener diámetros de tubo pequeños, reducidos, con respecto a la humo tubular, por cuestiones de resistencia mecánica, hacen que las presiones que se pueden producir sean importantes, ¿sí? ¿Eh? Como la humo tubular tiene todo un cilindro de gran diámetro sometido a presión, generar estas presiones de vapor introduciría tener espesores infernales, ¿sí? Antieconómicos, por eso las calderas humotubulares no compiten a este nivel de presión. Y fíjense la capacidad de vaporización que puede tener estas calderas, ¿sí? Si ustedes ven la unidad 7 de Central Costanera, ¿sí? Esa caldera supercrítica genera vaporiza 1.000.000 de litros de agua por hora, ¿sí? O 1.000 toneladas hora. Es mucha agua. También la humo tubular sería imposible alcanzar esos regímenes de producción en una misma unidad. Alto costo de fabricación porque es a pedido, cada tubo de transferencia térmica se confecciona, se conforma a medida con radiocurvatura y dimensiones específicas. Tienen rendimientos altos, pero muy similares a los que se consiguen con una humo tubular. O sea, el rendimiento no es una ventaja significativa en las calderas acotubular, porque en las humo tubular se pueden conseguir rendimientos del mismo orden, ¿sí? Se pueden puede admitir cualquier combustible. El hogar, donde se da la combustión, puede ser provisto por cualquier tipo de quemador, ¿sí? De lo que vemos en saque. Y la idea es que dentro de la caldera, como el agua va por dentro de los tubos, ¿sí? Fíjense que dentro de los tubos se genera, debido al calor que aportan los gases de combustión, la energía atraviesa las paredes metálicas, ¿sí? Y se utiliza para
vaporizar el agua en la caldera. ¿Sí? Bueno, la mayoría de las calderas trabajan con este tipo de vaporización parcial, o sea, no toda el agua que circula por los tubos se convierte en vapor, ¿sí? Porque siempre es bueno tener agua líquida por una cuestión de refrigeración de los tubos. ¿Eh? En el caso de la derecha, si yo logro la vaporización total, y tal vez que acá, tal vez ya, si no salgo, porque no hay cambio de estado, salgo de la campana, empiezo a sobrecalentar el vapor y aumentar la temperatura de las partes metálicas, y el vapor no tiene la misma capacidad de refrigeración del tubo que lo tiene el agua líquida. ¿Sí? Por lo general hay una relación de circulación, creo que dependiendo un poco de la caldera, pero hablan de 4, 5 a 1, o sea, del total del caudal, solamente una cuarta o quinta parte se vaporiza. ¿Mm? Bien. Cambiador, los tubos servidores que recibieron el aporte. Ah, bueno, ahí está, sí. Bueno, volvemos. ¿Ahí estoy? ¿Volví o no? Sí, sí, ahí te escucho. Ah, bueno. No sé el resto. Bueno, vamos a tratar de entender cómo circula el agua en este tipo de caldera. ¿Mm? Básicamente hay un cilindro horizontal que se denomina domo, ¿sí? Donde se da básicamente la separación del vapor saturado y del agua líquida que no se vaporizó, y va a haber tubos descendentes que no están en contacto con los gases de combustión, no intercambian energía, y va a haber otro tanto de tubos, ¿sí?, que estén en contacto con los gases de combustión y absorban energía y se produzca una vaporización parcial. ¿Sí? Bien, ahora, la idea es que el agua circule, ¿sí? Se produzca un circuito cerrado, ¿sí?, donde el agua vaya circulando para garantizar la refrigeración de los tubos servidores y se produzca el intercambio de calor. Bueno, la idea es que como la columna de la derecha tiene una densidad menor, debido a que hay presencia de vapor, de burbuja de vapor, ¿sí?, con respecto a la columna de la izquierda, ¿sí?, si yo me paro acá, en el punto B, soy el punto rojo, voy a ver que el peso de la columna de la izquierda es mayor que el peso de la columna de la derecha, densidad GH. Como los pesos son distintos, el punto rojo, ¿sí?, tiene una fuerza resultante que lo mueve hacia la derecha. ¿Sí? Y eso es y se determina una circulación natural, que es lo que se denomina convección natural. ¿Sí? O sea, el agua acá se mueve sin aporte de energía más que la térmica, ¿eh?, y el cambio de estado que produce la vaporización. El cambio de densidad que produce, ¿sí?, al agua la vaporización. Bien, a ver, y si no tengo la energía suficiente, esa fuerza impulsora para realizar convección natural, bueno, habrá otras calderas, ¿eh?, que tengan una bomba que aporte energía al agua y garantice la circulación, ¿sí?, de forma asistida. ¿Sí? Fíjense acá cómo aparecen dos conceptos, ¿no? Convección natural a la izquierda, circulación asistida a la derecha. Básicamente lo mismo, pero en el segundo hay un aporte extra de energía para garantizar esa circulación. ¿Mm? Bien, pero hay otro problema, otro inconveniente a tener en cuenta. Cuando la presión de vapor aumenta, ¿sí?, el tamaño de las burbujas que se generan se reduce. O sea, básicamente la diferencia de tener un champán, digamos, barato, que tiene burbujas importantes, un Federico de Alvear, a tener un champán bueno, de buena calidad, que las burbujas son finas, ¿sí?, de mucho menor tamaño que el primero. Bueno, yo prefiero tomar el segundo champán, ¿sí?, pero en el caso de una caldera acuatubular, esa disminución del tamaño de burbujas debido al aumento de presión, ¿sí?, me reduce la fuerza impulsora natural que tiene para circular el fluido. O sea, al tener burbujas más pequeñas, la diferencia de densidad no es tan importante entre la columna de la izquierda y la derecha, y la fuerza resultante para empujar el fluido no lo es. Entonces,
en calderas de alta presión, asociadas a una turbina de vapor, ¿sí? La fuerza natural, la circulación natural, la convección natural, se debe garantizar por altura de los tubos. O sea, recuerden que el peso de la columna es densidad GH. Si no tengo variación de densidad, lo tengo que hacer por variación de altura, ¿sí? Por H. Entonces, las calderas de alta presión son muy altas, son mucho más altas que las de baja presión. Tengan en cuenta que un tubo hervidor en una caldera de alta presión, de las que vienen en Central Costanera, tiene una altura de 30 a 40 metros. ¿Sí? Mientras que una caldera acuotubular para vapor saturado de 10 bar tiene el orden de 3 metros a lo sumo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo los tamaños, cómo esta característica de tener convección natural, de una manera, hace que los volúmenes, la altura de estos dispositivos sean importantes. Bien. Acá vamos a ver un poco de fotos y vamos a definir lo que es el hogar, que es una parte de la caldera o del generador de vapor. El hogar es el recinto destinado a la combustión. Es donde se van a alojar el quemador o los quemadores. ¿Sí? Fíjense acá, esto es una caldera tipo D, la que yo había mencionado con un círculo. ¿Sí? Es autosoportada porque está apoyada en el piso. Fíjense que se denomina tipo D por la disposición de tubos y de domos. Fíjense en la foto de la derecha, tengo el domo superior, acá lo indica como domo, donde van a llegar todos los tubos hervidores, o todos los tubos que estuvieron expuestos a los gases de combustión, y de ahí van a partir hacia el colector inferior algunos tubos de mayor diámetro que no están en contacto con los gases de combustión. Entonces el agua lo que va a hacer es, va a subir por estos tubos, va a calentar, va a recibir energía, se va a vaporizar parcialmente, ¿sí? Y va a llegar acá y se va a producir la separación. El vapor hacia arriba y el agua, el líquido saturado, hacia abajo. ¿Sí? Para nuevamente el líquido saturado por otros tubos que acá no están, bajar por afuera y cerrar el circuito. ¿Sí? Y esto, el agua va a estar subiendo y bajando continuamente y parcialmente se va a ir vaporizando y saliendo por la parte superior. ¿Sí? Y tipo D es básicamente por la forma. Fíjense, este es el palito de la D, ¿sí? Y acá está la panza de la D. ¿Sí? Hay que imaginarse una D mayúscula. ¿Sí? Hay calderas acuotubulares tipo A, que básicamente tienen un domo, pero tienen dos colectores inferiores simétricos, uno acá y otro acá. Entonces, si los tubos toman la forma como si fuera una A, ¿no? Una así y otra así. También tipo O, cuando tengo un solo colector inferior y un solo domo, pero los tubos son simétricos. ¿Sí? Ambos lados, y parece como si fuera una O. Pero no vamos a entrar en ese detalle, son más detalles mecánicos que otra cosa. Mayormente se ve esta caldera que es tipo D. Me da un hogar lateral, ¿sí? Y fíjense que el hogar está constituido por una pared de agua, ¿sí? El concepto de pared de agua está acá, la segunda definición que se da, que básicamente es un tubo al lado del otro, ¿sí? Donde circula agua por su interior, esa agua que se va a vaporizar parcialmente, y entre tubo y tubo hay una planchuela, ¿sí? Que va a ir, digamos, de alguna manera dando contención a los gases de combustión, ¿sí? Para que no fuguen entre tubo y tubo, y conduciéndolos hacia la chimenea. ¿Sí? Fíjense cómo antiguamente estos tipos de calderas el hogar era una pieza, ¿sí? En mampostería refractaria, o sea, eran paredes de ladrillos refractarios donde estaban alojados los quemadores, ¿sí? Y los tubos servidores estaban adentro de la habitación. ¿Sí? Obviamente nunca en contacto con el fuego, con la llama, ¿sí? Pero eran distintas las tecnologías, los rendimientos eran mucho más bajos. Con este concepto de pared de agua, de rodear a todo el hogar con tubos que absorben energía, que me dan contención a los gases y evitan esa mampostería que se degrada por la temperatura y que debe recibir un mantenimiento bastante importante. Bueno, hoy en día las paredes de un hogar son paredes de agua. ¿Sí?
Esta es la solución. Obviamente atrás de esta pared de agua hay todo un revestimiento térmico para evitar que la energía fugue hacia el exterior de la caldera, ¿sí? O la reduce. Bien. Bueno, esto un poco lo presentamos, ¿no? Este cilindro, ¿sí? Fíjense en el domo, es un cilindro donde en cada agujero que estamos viendo acá va a llegar, ¿sí?, un tubo de vaporización. Fíjense que una caldera acotubular tiene cientos de tubos de transferencia. Es una caldera muy costosa, ¿sí?, de producir, porque cada tubo de transferencia está construido en forma única, ¿sí? Por lo menos el de la misma, o sea, el de distinta fila con respecto a otro, porque tiene radios de curvatura muy distintos. Hay que, de alguna manera, unir al domo la totalidad de los tubos. Son calderas muy complejas, pero de alta prestación. El domo es un cuerpo cilíndrico, ¿sí? Esto se va a ver únicamente en las calderas acotubulares, ¿sí? Va a estar complementado su funcionamiento con el colector, que es otro tubo cilíndrico de menor diámetro, que es el inferior, que va también, de alguna manera, recibir de ahí van a partir los tubos servidores que lleguen al domo, ¿sí? Van a trabajar en conjunto, y este dispositivo es el que mayor requerimiento mecánico tiene en toda la caldera, porque es el de mayor diámetro, y como saben ustedes que presión por área es igual a fuerza, bueno, es el que mayor tensiones sufre de toda la caldera, ¿sí? Es el limitante, de alguna manera, o lo más susceptible a dañarse por sobrepresión, ¿sí? Pero bueno, no solo en el domo se produce la llegada de los tubos servidores y la separación de agua líquida y agua en estado de vapor saturado, sino también en su interior se alojan dispositivos de separación, ¿sí?, que tienen el objetivo particular de producir un secado del vapor. Un secado se le llama separar la fase líquida y lograr que lo que sale por la parte superior del domo sea vapor saturado, título 1, ¿sí? Y además de eso, van a haber cañerías que aporten el agua de reposición, porque si se evapora, se va por aquí tantos kilos hora de vapor, bueno, hay que aportar en el domo tantos kilos hora de agua en estado líquido para mantener el nivel, ¿sí?, correcto. Y también va a haber cañerías que aporten productos químicos que ayuden a mantener la calidad del agua, que eso forma parte del control operacional de estos generadores de vapor. O sea, básicamente van a ser reguladores de pH, secuestradores de oxígeno, algún tipo de esos aditivos que también son específicos para cada caldera, para cada nivel de presión. Pero esto va a ser básicamente el domo. Acá vamos a ver un poco más de fotos, ¿sí? Básicamente acá estamos viendo por una boca de hombre, esto es una tapa, ¿sí? En la punta tiene una tapa donde puede introducir un hombre que no sea claustrofóbico, y van a ver que acá están la llegada de todos los tubos servidores. Acá arriba van a ver pantallas tipo metálicas para captar el agua líquida y filtrar el vapor que sale por la parte superior. Van a ver cañerías, ¿sí?, que van a lo largo del domo, una y otra, que son aquellas que aportan el agua y los aditivos, ¿sí? La foto a la derecha la coloqué para que vean que además de los equipos de separación, estos son pantallas, pero también pueden ser del tipo ciclónicos, como los que están acá abajo, donde se obliga al agua que llega de los tubos a girar, ¿sí?, y como si fuera un secarropas, ¿sí?, se extrae el agua líquida por la periferia, por la parte externa, y por el centro se extrae el vapor saturado, ¿sí? Fíjense cómo se nota el nivel de operación normal de un domo, ¿no? Donde ya se ve que el agua líquida, ¿sí?, produce incrustaciones, ¿sí?, en las partes que cubre. Recuerden que acá hay temperatura y agua con sólidos disueltos. Lo que están viendo en la pantalla de abajo a la izquierda es un colector inferior, o sea, es mucho más simple que un domo, porque básicamente distribuye el agua que llega por esos tubos de bajada,
¿sí? Que trae el agua del domo, pero sin exponerlo a los gases de combustión, y lo distribuye en todos estos tubos servidores, ¿sí? Para que asciendan, tomen calor y se vaporicen parcialmente. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo vamos nombrando las diferentes partes de una caldera o generador de vapor. Hasta ahora, recién estuvimos en la caldera, ¿sí? En toda esa superficie de intercambio que vaporiza el agua. Ahora, exclusivamente para un vapor que va a ser inyectado a una turbina, que tiene que ser un vapor sobrecalentado, eso está más que claro a esta altura de la asignatura, ¿sí? Lo que tengo que hacer es instalar a continuación del domo, ¿sí? Un sobrecalentador o varios sobrecalentadores, ¿sí? Un sobrecalentador pueden ser un conjunto de superficies de intercambio puestas en diferentes partes del generador de vapor, ¿sí? Y la idea es llevar al vapor que ya en el domo se dio en el nivel de presión, o sea, el que aumenta la presión al agua es el domo, es la vaporización, es el cambio de densidad que sufre el agua de estado líquido al estado de vapor saturado. Una vez que ese vapor saturado sale del domo, ya nadie le entrega más presión, ¿sí? Si bien el vapor cuando se sobrecalienta se dilata un poco, ¿sí? Aumenta su volumen, digamos de una manera que ese aumento, esa dilatación se compensa con las pérdidas de presión que hay en el propio intercambiador, ¿sí? O sea que la presión antes y después del sobrecalentador es básicamente la misma, ¿sí? Pero sí el sobrecalentador va a entregar temperatura, ¿sí? Y la idea es aproximarse en lo más cercano a la temperatura de vapor que demanda la turbina, ¿sí? Y fíjense que esta superficie de intercambio de calor es la que demanda mayor nivel de temperatura y por ende mayor calidad de materiales. O sea, acá está el limitante tecnológico, en esta parte de la caldera, está el limitante tecnológico, ¿sí? En cuanto a materiales, ¿sí? Es el punto más caliente, es cuando el vapor escapa de la campana y se eleva hacia la inyección en la turbina, ¿sí? Recuerden que limitante de 550 grados, ¿sí? Ya en el sobrecalentador no está hecho de acero al carbono, sino de acero aliado, aleaciones que le dan mejor comportamiento, ¿sí? Y durabilidad a altas temperaturas. Bien. Y vamos a encontrar sobrecalentadores en una caldera para generación termoeléctrica, ¿sí? Para un ciclo de vapor, que están próximos al hogar. Fíjense acá cómo se está viendo la pared de agua, ¿sí? Se ve acá un acceso donde básicamente o va a haber un quemador o es un acceso de boca de hombre. Perdón, un cachito. En la universidad, el 10 de noviembre. Ahora seguimos. Bueno, y van a ser serpentinas de este tipo, ¿no? Ya caños, no es pared de agua el sobrecalentador, son caños, ¿sí? Que tienen colectores donde se van distribuyendo las tuberías del sobrecalentador y se van en otros colectores, digamos, colectando nuevamente en una única corriente. Bueno, como les dije, no son una única superficie de transferencia de calor, son varias distribuidas en todo el generador, y dependiendo su ubicación se van a denominar como sobrecalentadores radiantes o sobrecalentadores convectivos, ¿sí? A ver, la parte que se dice radiante de una caldera es el hogar, ¿sí? Porque es el mecanismo de transferencia que predomina, ¿sí? La radiación, recuerdan, temperatura a la cuarta, T a la cuarta, bueno, la radiación necesita diferencia de temperatura, ¿sí? La convección necesita velocidad, no alto nivel de temperatura, pero sí velocidad de fluido. Entonces, la parte que está próxima a la llama, que es donde hay mayor temperatura, todo ese intercambio ahí va a predominar y se va a denominar la zona radiante de la caldera, y la parte que está más alejada, yendo hacia la chimenea, donde ya no se ve la llama, pero sí hay gases a alta temperatura con una buena velocidad, ahí el mecanismo de transferencia que va a predominar es la convección, ¿sí? Entonces, sobrecalentadores, como estamos viendo acá, esto es un sobrecalentador radiante, porque está expuesto a la llama, ¿sí? Está viendo la llama y la alta temperatura que tiene esa combustión, ¿sí? Ahora,
la superficie de intercambio que estén más alejada, más hacia la chimenea, van a ser del tipo convectivo. Y no es que sea un capricho de poner varias superficies en varios puntos. La idea es tratar de lograr una temperatura final de vapor casi constante, ¿sí? E independiente del estado de carga que tenga la caldera, ¿sí? O sea, la caldera, ustedes saben que pueden manejar la carga, es el caudal de vapor que genera, ¿sí? La caldera, una turbina puede estar a potencia máxima, a potencia pico, o a una potencia mermada por X motivo, ¿sí? Mínimo técnico, o una potencia intermedia. Bueno, yo necesito que para esos diferentes porcentajes de carga de la caldera, la temperatura del vapor sea casi constante, ¿sí? Para que la turbina consuma siempre la misma calidad de vapor, ¿sí? Y eso se logra colocando varios sobrecalentadores, algunos convectivos, ¿sí? Que aumentan su absorción de calor a alta carga de caldera, y otros radiantes, ¿sí? De una manera que son más significativos cuando la caldera está a baja carga, pero en conjunto el aporte térmico que se logra es casi constante, ¿sí? O se logra, no sé si el aporte térmico en términos de energía, pero sí se logra el mismo nivel térmico, la misma temperatura de vapor sobrecalentado, ¿sí? Básicamente quédense con eso, y eso es una cuestión de diseño de caldera, nadie lo puede tocar. Fíjense en cómo ya cada caldera está diseñada para cada turbina, porque necesita determinada presión, que esa básicamente va a ser el área, la superficie de calefacción asociada al hogar, donde están los tubos servidores, ¿sí? Y la temperatura del vapor sobrecalentado que necesita la turbina va a estar asociado a la área de intercambio en los sobrecalentadores, ¿sí? Entonces, si necesito lograr determinado vapor a presión y temperatura, bueno, tengo que colocar balanceado, ¿sí? Superficie en el hogar y superficie en los sobrecalentadores. Si no lo hago ya de un diseño de arranque, digamos, ¿sí? No voy a lograr, o va a ser muy difícil obtener la calidad de vapor que requiere la turbina. O voy a lograr la presión y no voy a tener problema con la temperatura, o voy a lograr la temperatura y la presión tal vez no sea la demandada, ¿sí? Bien. Eduardo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, adelante, Diana. ¿De qué material específico están hechos los sobrecalentadores para soportar esas temperaturas? Digo? Bien, a ver, no te puedo decir material X, porque eso también depende mucho del código de fabricación. O sea, el código de fabricación, si vas a ASME, tienen materiales normalizados ASME, y si vas a TRD, los alemanes tienen otros materiales normalizados, ¿sí? Pero básicamente son aleaciones de níquel, cromo, ¿sí? Que le dan prestaciones en tenacidad, en temperatura, o sea, van buscando aleaciones, ¿sí? Fíjense, en el apunte teórico habla algo de eso, ¿sí? De cuáles son los materiales utilizados, pero tómenlo de referencia, eso apunta más a ingeniería mecánica, ¿sí? O sea, el diseño de calderas básicamente no aporta para un ingeniero industrial porque no tiene competencias un ingeniero industrial, ¿sí? El ingeniero industrial puede operar un generador de vapor, puede de alguna manera planificar un proyecto de mantenimiento, eso, pero no se puede hacer ningún procedimiento de soldadura, de reparación, porque eso está de una manera exclusivo para los ingenieros mecánicos, ¿sí? Por eso yo quiero que vean un poco, no entremos en nivel de ciencias materiales porque tampoco tiene sentido, ¿sí? Pero básicamente son materiales níquel, cromo, molibdeno, o sea, mejoradores de las prestaciones que tiene un acero al carbono común, ¿sí? Gracias. No. Bien. Bueno, y para trabajar en conjunto con los sobrecalentadores aparece lo que se denomina un atemperador, ¿sí? Todo generador de vapor para un ciclo de vapor complementa el funcionamiento de los sobrecalentadores con uno o varios sistemas de atemperación, ¿sí? La temperación básicamente es ajustar
en forma fina la temperatura del vapor sobrecalentado, pulverizando, ¿sí?, en la corriente de vapor, agua o vapor saturado, ¿sí? De alguna manera es mezclar un vapor caliente con un fluido más frío, pero de la misma calidad, ¿sí?, y obtener en la mezcla de esas dos corrientes la temperatura justa que requiere la turbina, ¿sí? Porque fíjense que los sobrecalentadores son serpentinas de área fija, no puedo tener un control fino. Entonces, se introducen estos sistemas, ¿sí?, que pulverizan agua de máxima pureza, porque entre el agua que va a pulverizarse va a ser inyectada en la turbina, no hay nadie que lo purifique, que pare cualquier partícula, cualquier sólido que aporte esa corriente de agua, y básicamente el diagrama que está acá a la derecha, ¿sí?, explica un poco cómo se trabaja el atemperador junto a los sobrecalentadores. Fíjense en que el domo, ¿sí?, fíjense que acá dice sistema caldera, ¿no?, el área verde, donde se produce ese vapor saturado. Bueno, el vapor saturado sale por la parte superior del domo, purificado, con título 1, y empieza a sobrecalentarse. Pero como dijimos, no hay un solo sobrecalentador. Se empieza a aumentar su temperatura. Fíjense que acá aparece una temperadora a mitad de camino, cosa rara porque acá el vapor todavía no consiguió su temperatura máxima, y luego se sigue sobrecalentando, ¿sí?, para ir a la turbina. Fíjense que también aparece el recalentador, que también el recalentador tiene su propio temperador, ¿sí?, porque también el recalentador, que básicamente es un sobrecalentador más, cumple la misma función, también necesita ser atemperado el vapor, ¿sí? Y si yo les pregunto, ¿por qué está colocado el atemperador en un punto intermedio del sobrecalentador y no en el final? O sea, ¿por qué no me pongo a pulverizar agua o vapor en este punto para ajustar en forma fina la temperatura del vapor? ¿Qué me dicen ustedes? Así hablan un poco ustedes. Para refrigerar los tubos podría ser. ¿Por qué lo hago acá y por qué no lo hago acá? Y este diagrama, este esquema me dice que lo tengo que hacer en un punto intermedio. Bueno, la idea es esta. Piensen que acá estamos jugando al límite con los materiales, ¿sí? Estamos en la temperatura máxima. La temperatura que yo necesito controlar es la salida del último sobrecalentador, ¿sí? Pero si yo me pongo a pulverizar agua acá, para ajustar la temperatura, esos 550 grados, quiere decir que la última parte del sobrecalentador estuvo expuesto a una temperatura mayor, ¿sí?, a lo que supone que es el límite del material. O sea, estoy sobrecalentando la última parte del sobrecalentador, y no va a durar todo lo que tiene que durar. En cambio, si yo pulverizo, atempero en un punto intermedio, pero siempre haciéndolo en base a la temperatura que está a la salida del sobrecalentador, voy a evitar sobrecalentar el último tramo del sobrecalentador, ¿sí? ¿Se entiende, no? Pues la idea. O sea, voy introduciendo el agua, que yo sé que el agua más este vapor parcialmente sobrecalentado me dé acá la temperatura que yo quiero. Y también voy a evitar que si pulverizo agua a la salida del sobrecalentador, por alguna falla, no llegue agua líquida a la turbina, ¿sí? Porque de acá en más ya está la succión de la turbina. Entonces, la temperación con agua o con vapor, básicamente es pulverizando en la corriente de vapor, que es, digamos, enfriándolo un poco hasta llegar a la temperatura que yo quiero a la salida del sobrecalentador, complementa y siempre está presente en cualquier generador de vapor sobrecalentado. ¿Sí? Bien. Otra parte de estas calderas, acá está presentado en una caldera cotubular, pero se puede aplicar a todas las calderas y a todos los generadores de vapor, es lo que se denomina el economizador, ¿sí? Es un intercambiador de calor que se va a utilizar no para sobrecalentar el vapor ni para producir vaporización, sino para precalentar el agua que va a ingresar al domo de la caldera, ¿sí? Recuerden ustedes en los ejercicios que hicieron con Flavia que estaba
salían del condensador, elevaban la presión un poco, estaban todos los precalentadores de baja presión, después estaba la bomba de alimentación de la caldera, que ya llevaba el agua a presión de caldera, estaban todos los precalentadores de alta presión, que era, o sea, tomando extracciones de la turbina de vapor, y la última superficie de intercambio, ¿sí?, que está antes de ingresar al domo, que da el último salto de temperatura para introducir agua al domo cercano a la saturación, es el economizador. ¿Sí? O sea, es un precalentador, no con extracciones de vapor, sino con los mismos gases de combustión. Bien, y fíjense que aplicable a cualquier caldera, si yo reduzco la temperatura de los humos de chimenea, ¿sí?, en el orden de 100 grados, puedo tener un aumento de rendimiento del 5%, no está nada mal, ¿sí? Que el 5% de la energía de mi combustible, en vez de tirarla por la chimenea, la capte y la reinyecte en mi sistema, ¿sí? Bien, y esto es aplicable a cualquier generador de vapor. Hoy en día, si uno quiere aumentar el rendimiento de una caldera, una caldera de vapor que no tiene economizador, bueno, el aumento de rendimiento esperado más o menos ronda un 5%. Hoy, básicamente es una superficie de intercambio de calor que se repaga seguramente en un corto plazo. Muchos de las calderas de hoy en día ya se venden con un economizador incorporado. Y todos sistemas de generación termoeléctrica tienen un economizador, ¿sí? No tendría sentido perder un 5% de energía de combustible por obviar la instalación de una serpentina de calor que tiene un costo mínimo con respecto al resto de la instalación, ¿sí? Bueno, acá hay un poco de valores, un poco de velocidades del lado del agua, de los gases, ¿sí?, de las pérdidas de presión, ¿sí?, pero básicamente es un intercambiador de calor. Acá tienen un poco cómo son estos intercambiadores de tubo o de tubo aletado, ¿sí?, que pueden estar integrados, en calderas grandes están integrados dentro del cuerpo del generador, o puede estar adyacente, o sea, pueden estar intercalados en la chimenea ya, en el conducto de la chimenea. La foto de la derecha, básicamente, el problema está cuando se maneja combustibles sucios, ¿sí?, como un líquido pesado o un sólido, donde hay arrastre de partículas, y esas partículas tienden a ensuciar todas las superficies de intercambio, ¿sí? En algunos casos se debe proveer un sistema de limpieza, ¿sí?, para, a intervalos de tiempo regulares o cuando demanda el sistema, producir una limpieza online de la superficie de intercambio para lavarla y que mejore su prestación, ¿sí? Son bastante importantes, voluminosos. Fíjense acá, es una foto donde se ve la superficie de intercambio, falta la cobertura metálica, ¿sí?, pero está asociada al conducto de descarga de gas. En calderas pequeñas de baja presión, calderas de baja presión de vapor saturado, fíjense en la fisonomía que toman estas superficies de intercambio, ¿sí? Una caldera humotubular, básicamente, es un intercambiador de calor que recupera energía en la chimenea. Como también lo es en una caldera acuotubular, ¿sí? Esta es una caldera acuotubular de circulación asistida. Ya fíjense que en el domo no hay cientos de tubos que bajan hervidores, o sea, que suben con agua y vapor, sino hay unos pocos, porque acá el concepto es que hay bombas que circulan el agua, ¿sí?, por una menor cantidad de conductos, ¿sí?, de domo elevado se llaman estas. Pero básicamente el agua que va a ingresar a ese domo se pone en contacto con los gases que se descargan de la combustión en un intercambiador de calor y se logran ahorros del orden del 5%. ¿Alguna pregunta? Bien. Otra superficie de intercambio, ¿sí?, que solamente cuentan las calderas de los generadores de vapor para generación termoeléctrica, esos que generan vapor a
a cientos de bar de presión y de orden de los 500 grados centígrados con un vapor sobrecalentado, es una superficie de intercambio que es el calentador de aire. ¿Sí? La idea de este calentador de aire es también sacarle energía a esos gases que van a escapar por la chimenea y precalentar no el agua, sino ahora el aire para la combustión. ¿Sí? Tiene un montón o sea, en cuanto a la dinámica de la combustión, mejora, o sea, reduce un montón de barreras, ¿sí? Acortan tiempo de combustión. ¿Sí? Esto más para que hable Flavia de combustión. Hace la combustión más completa, todo muy lindo. ¿Sí? Mejora la estabilidad del quemador. ¿Sí? Fíjense en los ahorros que se consiguen. Cada 20 grados que reduzco la temperatura de los gases de chimenea y los utilizo para precalentar el aire que va a combustionar, ¿sí? Logro ahorro en el orden del 1%. Es otra forma más de aumentar el rendimiento de mi caldera. ¿Sí? Y para los que quedaron al final de la clase pasada, ¿sí? Para algunas preguntas que le hice al personal de saque, ¿qué hacemos con esta superficie de intercambio? Que si uno va a cualquier ciclo de potencia bastante antiguo, van a encontrar estas superficies de intercambio de calor. Bueno, lo que dijo Pablo Urbino es que en la actualidad ya no se utilizan estas superficies de intercambio para precalentar el aire para la combustión por una cuestión de NOx, ¿sí? Porque si bien esto aumenta el rendimiento de mi caldera, aumenta también las emisiones de óxido de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, básicamente lo que dijo es que hoy en día todas las generadores de vapor para ciclo de potencia, ¿sí? Enfrían los gases de combustión todo con el economizador. O sea, el trabajo que hacía esta segunda superficie de recuperación de calor, se lo deja al economizador. ¿Sí? Se utiliza toda esa energía para precalentar el agua de alimentación de la caldera, reduciendo obviamente las extracciones de la turbina. ¿Sí? Y dejando más vapor para generar trabajo. ¿Sí? O sea, fíjense cómo el paso del tiempo de alguna manera va cambiando las reglas del juego. Obviamente lo tenemos que explicar porque si ustedes van a hacer cualquier visita a una central de potencia con unos años, van a encontrar este tipo de superficies. Bueno, ¿qué formas tienen? Hay dos formas. Uno son los precalentadores de aire recuperativos. Fíjense, o sea, es un intercambiador aire-aire, ¿sí? Son voluminosos porque lamentablemente la densidad del aire es mala, es baja, ¿sí? O sea, donde en un circuito van a estar los gases que salen que egresan del generador de vapor, se van enfriando, y en el otro circuito se va precalentando el aire para el quemador, el que va a ingresar a esa caja del quemador para encontrarse con el combustible y generar la combustión. ¿Sí? Bueno, esto, fíjense, es una inversión y ocupan un espacio interesante. ¿Sí? Hay otros que no se llaman recuperativos, se llaman regenerativos, ¿sí? Que son mucho más compactos, que cumplen la misma función, se llaman tipo Luxtron, ¿sí? Y básicamente es una calecita, acá está, una calecita que va girando continuamente a bajas RPM, donde esta calecita que está introducida en esta estructura que estamos viendo acá, que está siendo elevada, fíjense que tienen cuatro vías, por dos de estas, por un lado pasan los gases que provienen de la combustión, y por los otros dos, los gases que van hacia a combustionar. ¿Sí? Esta calecita que está girando en el interior, adentro tienen canastos con chapas metálicas, y esas chapas metálicas almacenan energía. ¿Sí? O sea, 180 grados, en un hemisferio están en contacto con los gases calientes que escapan hacia la chimenea, se están calentando las chapas, giran, se encuentran con aire fresco que va hacia la combustión y ceden la energía, aumentando la temperatura del aire. ¿Sí? Y lo que estamos viendo en esta foto, fíjense que también el problema está cuando se manejan gases con partículas, o combustibles de mala calidad. Tienen que tener sistema de limpieza porque la deposición de estos
estos, no sé si minerales o partículas, interfieren en el intercambio térmico. Bueno, Central Costanera, Central Puerto, tienen todos calentadores de aire de tipo Luxtron, de este tipo, regenerativo. ¿Sí? En alguna foto se puede observar porque la geometría, esta geometría de alguna manera se vislumbra a través del aislamiento térmico, y se puede, y aparte uno siguiendo los recorridos de los gases del circuito de gases, de aire y de gases de combustión, puede entender un poco cómo la chimenea se cruza o está al lado de los gases que van hacia los quemadores. Bueno, resumiendo un poco toda esta superficie de intercambio que vinimos viendo, ¿sí? Las vimos viendo aplicado a una caldera acotubular. Este es un esquema bastante simple, pero bastante claro, para verlo todo en conjunto. Después viene uno que está un poco más ya asociando todo el ciclo. Bueno, voy a tener el hogar, donde se da la combustión, donde se mezcle el aire con el combustible. Voy a tener tubos servidores, ¿sí? Pared de agua, ¿sí? Donde se produce la vaporización. Ese vapor saturado se va a acumular en el domo, ¿sí? Se va a purificar en dispositivos que estén en el interior del domo, y va a salir del domo para sobrecalentarse. ¿Sí? Va a haber sobrecalentadores convectivos, alejados de la llama, y sobrecalentadores radiantes, próximos a la llama. Con eso voy a lograr un vapor sobrecalentado para suministrar a la turbina. ¿Sí? Los gases de combustión que van a producir la mezcla del aire y el combustible van a viajar de una zona radiante a una zona convectiva, van a entregar energía, y a medida que vayan hacia la chimenea van a comenzar a precalentar el agua que ingresa al domo, en la línea verde, en el economizador. Luego va a precalentar el aire para la combustión en el precalentador de aire. Fíjense que el aire ingresa a menor temperatura y sale a mayor temperatura hacia la combustión. Y no todos los casos, yo nunca lo he visto, esto es un esquema que saqué de Fernández Díez, de una bibliografía española, va a tener superficie de intercambio para precalentar el combustible. ¿Sí? Generalmente, si el combustible necesita precalentamiento, el fuel oil, yo lo que hemos visto, que no se precalienta con los gases de combustión, sino se precalienta sacrificando algo del vapor que se genera en la caldera. ¿Sí? Son intercambiadores casco y tubo donde se aumenta la temperatura. Recuerden que el fuel oil hay que temperarlo a 40 grados en los tanques de almacenamiento para poder bombearlo, y del orden de los 100 grados para ser pulverizado. Y todo eso se hace con vapor. Ahora, si vemos un poco, no solamente el generador de vapor, sino cómo se ve el sistema un poco más completo, ¿sí? Lo de la izquierda va a ser el generador de vapor. Acá ya aparece un poco esos sobrecalentadores con esos atemperadores, ¿sí? Y acá está integrado ya con la turbina, con el cuerpo de alta presión, de media y de baja presión, ¿sí? Entre alta y media presión está el recalentador con su propio temperador, porque también hay que ajustar la temperatura del vapor recalentado. ¿Sí? Y acá se ve el condensador, acá está, digamos, simplificado en uno, pero hay varios precalentadores de baja presión. Está el tanque de... Nos ven un cachito de Edu. Ya va a volver, ya va a volver. Decime cuándo vuelvo. Ahí volviste, Edu. Ahí volví. Bueno, quedé acá en el condensador, ¿no? Básicamente. Bien. Acá un poco para ver un poco más con visión, digamos, en conjunto, ¿no? El condensador, bomba de condensado para elevar un poco la presión y sacarlo de líquido saturado. Los calentadores, más de un calentador de baja presión. Tanque desagregador con una presión positiva, levemente positiva con respecto a la atmosférica, para poder drenar todos los no condensables. Bomba de alimentación a la caldera, el que le da el salto de presión, la energía suficiente para ingresar al domo. Los calentadores de alta presión con extracciones más calientes, de mayor presión. Y fíjense cómo acá se ve el economizador,
en serie para ingresar al domo, y ahí se ve un poco más el conjunto, ¿sí? Del generador de vapor con el resto del ciclo. Ustedes me dirán, ¿y qué es la línea roja? Bueno, no sé si recuerdan un poco de la presentación, que son cañerías para poner en régimen al sistema, ¿sí? Fíjense que la de abajo dice sistema de puesta en servicio. Esto no es que yo arranco el generador de vapor y mando vapor directamente a la turbina. Todo tiene un tiempo de puesta en marcha, del tiempo del orden de 12 horas, como habrán visto para este tipo de instalaciones, es donde se va suministrando vapor, caudales bajos, para ir atemperando todas las partes del sistema, ¿sí? Bien. Y acá quería presentarles, es una foto, ¿recuerdan el último círculo que yo mencioné, que era una acuatubular de paso forzado? ¿Sí? Bueno, acá en la jerga se le dice una caldera de vaporización instantánea, ¿sí? Es una caldera acuatubular particular, ¿sí? Acá no está el concepto de domo, ni de colector, no hay sobrecalentador porque se utiliza para generar vapor saturado, ¿sí? Y básicamente es un calefón. Es una caldera de paso único porque el agua viaja por un único circuito, ¿sí? No hay varios tubos en paralelo que absorben energía, sino es uno único que está cilindrado, que se va encontrando con los gases de combustión, ¿sí? Y todo el agua es empujada por una bomba, ¿sí? Que entrega la presión, ¿sí? Acá la idea de esta bomba es que dosifique, es de caudal, digamos, constante, ¿eh? Y el agua ingresa, en algún punto de la serpentina llega a la saturación, y en el mismo tubo, ¿sí? Se empieza a vaporizar. Y a la salida, en la parte superior, lo que voy a obtener es un vapor saturado con aproximadamente un 10% de líquido saturado, ¿sí? Intencionalmente no se entrega la energía que demanda todo ese agua para llegar a título 1, a vapor saturado, porque el agua remanente en estado líquido va a arrastrar las impurezas, los sólidos disueltos que trajo el agua, que se aportó, por más que esté tratada, siempre hay sólidos disueltos, ¿sí? A medida que se va vaporizando, esos sólidos van concentrándose en la parte líquida, ¿sí? Y a la salida lo que voy a obtener es un separador mecánico, ¿sí? Por choque o por fuerza centrífuga, generalmente que da menos caída de presión, se separa el agua con impurezas a tratamiento, ¿sí? Y sale vapor título 1 saturado a planta, ¿sí? Bien, esta caldera es muy simple, parece un calefón, esto es una foto real, ¿sí? Donde se ve el quemador, el tablero de control, ¿sí? Acá no se ve la chimenea sale por la parte posterior. Lo que van a encontrar, aquí está con el micrófono prendido, van a encontrar instrumentación de control, ¿sí? Estas calderas trabajan en orden de los 10 bar y generan de 300 kilos hora a creo que hay 900 y 1500 kilos hora. Son calderas pequeñas. Son calderas que dicen que es para tintorería. La gran ventaja que tienen estas calderas es que arrancan en 5 minutos. En 5 minutos tengo vapor disponible para proceso, ¿sí? En una fábrica eso hace que el foguista, el operador de caldera, no tenga que entrar 2 horas antes, porque una caldera homotubular, que es lo más frecuente de ver, tiene 2 horas promedio para estar en régimen, ¿sí? Eduardo, esa es la que está en planta piloto, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Tienen rendimientos que son malísimos. Nosotros lo hemos medido ahí, andan en orden del 60%, pero la verdad que si tu consumo de vapor en la planta es bajo, es un servicio no importante, y le da más beneficio a tener rápido vapor cuando ingresa el personal a la fábrica, bueno, es una solución viable, ¿sí? Ahora, si vos sos un gran usuario de vapor, y no vas a poner un generador que sea ineficiente. Pero bien, en instalaciones pequeñas, y hoy en día, si bien hay calderas viejas en desarmadero, una caldera tiene una vida útil de 20 años, extendible a 30 años, y después vemos si hace un estudio de vida remanente, se sigue
la misma caldera de hace un montón de años se sigue ofreciendo. Esta gente de Itaire, acá, ustedes entran y van a ver el catálogo de este tipo de calderas. Son las mismas calderas, se ha cambiado un poco el sistema de control, un poco más bonito. La bomba antes que era pistón, ahora es una bomba diafragma, pero básicamente es la misma caldera. ¿Sí? No hay nada por inventar. Han mejorado un poco la instrumentación y el control, pero el quemador es de una sola marcha. O sea, el quemador prende o apaga, nada más. Y tiene toda esa secuencia que nombró un poco Pablo el otro día. Tiene una secuencia de barrido de gases para ventear y limpiar toda la cañería de gases de combustión. Tiene una llama piloto. ¿Sí? Se establece la llama piloto, hay un sensor de llama que verifica que esa llama piloto está, y después se inicia la marcha del quemador principal. ¿Sí? Todo eso se maneja por presión. ¿Sí? Así que bueno, le quería comentar hasta acá, creo que no sé qué hora es, Juan, más o menos. Y 35, Edu. 6:35, bien. Fíjense, Cor- algunas fotos vamos a ver. ¿Sí? ¿Querés que corte No, con la todavía grabación no. o seguimos? Seguimos creo que 2 más. Son fotos típicas de caldera, acotubulares. ¿Sí? Esto queremos cerrar un poco este capítulo de calderas acotubulares. A ver, vamos de lo más chico, de escala menor, ¿no? Abajo a la izquierda tengo una caldera de vapor saturado para proceso tipo D, que es autosoportada, o sea, hay un chasis. Acá van a ver el colector con su boca de hombre. Acá voy a tener el domo, con todas cosas metidas adentro, para purificación del vapor, dosificación de agua, de aditivos. Acá se va a controlar la cantidad de agua que tiene la caldera. ¿Sí? Después estamos viendo acá el quemador. ¿Sí? Acá estamos viendo el anillo de combustible gaseoso, con todas las toberas que van hacia adentro. Todos estos quemadores seguramente son duales, combustible líquido y gaseoso. Y es tipo D. Acá van a ver que tiene el palito de la D y acá está la panza. ¿Sí? Imagínenselo. ¿Sí? Lo que están viendo ustedes es el aislamiento térmico para evitar que esta caldera tenga pérdidas hacia el ambiente, y eso es pérdida de plata. ¿Sí? Fíjense que es tan importante es aislar la caldera, porque estas pérdidas son constantes. ¿Sí? Como la caldera, si está siempre encendida, tiene la misma presión y la misma temperatura de saturación, bueno, el flujo de pérdidas del interior de la caldera al exterior es siempre la misma. ¿Sí? Es constante. Entonces, a ver si le quiero transmitir una idea. Si esta caldera está subutilizada, tiene un estado de carga bajo, o sea, está subdimensionada, o sea, produce poco vapor para todo el tamaño que tiene, bueno, eso va a licuar, digamos, la energía que entregó el combustible al agua. ¿Sí? Porque las pérdidas son constantes, quemo poco combustible, esas pérdidas van a ser un porcentaje mayor del combustible que quemé. Ahora, si esta caldera está trabajando al 80-90% de su capacidad, va a quemar mucho más combustible, y esas pérdidas por envolvente, que antes eran importantes, ahora se van a diluir. ¿Sí? Por eso también hay pérdidas que afectan al rendimiento en función del estado de carga de la caldera, o del uso de la caldera. Bueno, acá arriba aquí se pone esa caldera que es acotubular, pero ya es de circulación asistida, porque el lomo está elevado, y estos tubos son los tubos que de alguna manera traen vapor, ¿sí? Y llevan agua líquida para intercambiar en el interior de la caldera. Tengo el quemador, y la descarga de los gases de combustión, aparece el concepto de economizador, que está comunicado con el agua de reposición al domo. Y la foto a la derecha, estas calderas están hechas en taller y entran en cualquier nave industrial. ¿Sí? La caldera de la derecha es una caldera de Central Puerto, creo que es. No, esta caldera de Central Costanera, porque tiene una chimenea superior. Acá, creo que de la unidad 6. ¿Sí? Fíjense que de acá arriba hay 40 metros. O sea, es un edificio de 12 pisos. ¿Sí? Y estas calderas se denominan colgantes porque los tubos servidores que tienen toda esta altura, ¿sí? Cuando está fuera de servicio,
se contraen, pero todo el domo y todos los tubos están de alguna manera apoyados en la parte superior. Entonces cuando la caldera se dilata, no es que se hace más alta, se eleva, sino que los tubos se dilatan y el fondo de la caldera baja, se pega más al piso. Toda esta parte inferior, todos los conductos de aire, de agua, son de alguna manera flexibles, porque esta caldera se estira y se contrae hacia abajo. Creo que hay otra foto más. Acá, para que vean un poco, una caldera en fabricación en taller, cómo se curvan todos estos caños para dar lugar al quemador, ¿sí? Se ve el lomo y el colector. Acá ya hay una caldera acotubular saliendo de taller, ¿sí? Hacia el cliente. Y a la derecha le quería comentar, fíjense cómo las calderas para generación termoeléctrica, que es de orden del 25% de la inversión, ¿sí? Cómo son las dimensiones, cómo se tienen que construir in situ, ya no es en taller y se transporta y se conecta y sale andando, sino hay que hacerlo en el lugar. Eso demanda mano de obra calificada, todas las inclemencias del tiempo, ¿sí? Y la foto superior la coloqué porque acá en Misiones está esta caldera, ¿sí? Acotubular, no desarrolla tanta presión como un ciclo de potencia de una termoeléctrica, pero está en una maderera de emisiones que con el acerrín, ¿sí? Con el scrap de su proceso, generan parte de la energía eléctrica que consumen con una pequeña turbina de vapor, ¿sí? Creo que es Pindó se llama la empresa. ¿Sí? Bueno, y ahí un poco la magnitud de lo que es la altura de una caldera acotubular para una central térmica, ¿sí? Comparen el tamaño de los hombres y acá están viendo la pared de agua, las dimensiones de la pared del agua, ¿sí? Debido a la presión que desarrollan, si quiero garantizar esa circulación natural, esa convección natural, debo garantizarla con altura de tuberías, ¿sí? Bien, acá les quería mostrar dos cosas. Vamos a arrancar la clase que viene, para que quede fuera de la grabación, con estos dos videos que están acá, ¿sí? Una animación de una caldera de un ciclo de potencia a carbón, ¿sí? Que va recorriendo un poco las diferentes partes. Si quieren los invito, pónganlo en YouTube y ya lo ven y pueden preguntar mañana. ¿Sí? Pero quería comentarles acá que esta es una caldera así de Central Puerto, que nos fuimos, ¿sí? Y fíjense cómo acá, si ustedes hacen un poco, sé que no es lo más claro, pero si ustedes acá pueden discernir que hay un disco, ¿sí? Hay como una calecita, esto es el precalentador de aire, ¿sí? Se ven los precalentadores de aire que están próximos a la succión de aire para la combustión y cercanos a la chimenea, ¿sí? Y acá también hay otro más. Son simétricos, ¿sí? Realmente los circuitos de gases en estas calderas son simétricas, porque hay mucha simetría. Bueno, y llegamos hasta acá.